Date 5 minutos de reflexión con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El Señor Dios Todopoderoso nos muestra que nosotros, los que hemos recibido el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, que nosotros que hemos recibido con alegría el gozo de la salvación entregada por el Señor Jesucristo, pues debemos ser imitadores de aquellos que ya han caminado un trayecto más adelante que nosotros. Nosotros podemos recibir en medio tal vez del sufrimiento, de pruebas, de dificultades, podemos nosotros recibir la palabra con gozo y con alegría. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros ser receptores de la palabra, receptores del mensaje e imitadores de aquellos que ya van caminando de una manera mucho más firme delante del Señor? ¿Cómo podemos nosotros avanzar de esa misma manera? Gracias al poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos avanzar, crecer, recibir el mensaje con alegría del Espíritu Santo a pesar de nuestras circunstancias, y de este modo nosotros somos imitadores de aquellos que ya lo han hecho, y otros se volverán imitadores de nosotros, así como nosotros todos juntos como iglesia, como cuerpo, como parte del pueblo de Dios, somos imitadores de Cristo. Nosotros debemos seguir el ejemplo de aquellos que enfrentan las circunstancias con el gozo y la alegría que el Espíritu Santo da, con la profunda alegría de recibir la palabra de Dios, como el gozo que genera en nuestros corazones el saber que Cristo está hablando a nuestras vidas. ¿Con cuál gozo recibes tú la palabra de Dios? ¿Con qué gozo recibes tú el mensaje de salvación? ¿Con qué gozo tú buscas cada día cumplir más y más con la palabra de Dios? Esto es una pregunta bien interesante para todos nosotros. ¿Es algo que debemos imitar de otros? ¿Es algo que debemos contagiar a otros? ¿Es algo que debemos ser también ejemplo para que otros nos imiten? Pues la palabra del Señor nos está diciendo que sí, que nosotros debemos imitar a aquellos que ya han crecido, han madurado en su proceso de vida espiritual, y cómo ven ellos las circunstancias difíciles y cómo reciben la palabra en medio de esas circunstancias con gran gozo y con alegría. ¿Cómo podemos nosotros también entonces enfrentar las circunstancias de la vida y permitir que la palabra del Señor llene en nosotros todo vacío, que permitir que la palabra del Señor haga en nosotros una obra transformadora? Y cómo nosotros podemos mantenernos gozosos, alegres en el proceso en que Dios ayuda a su pueblo a crecer, a madurar, y de esa manera nos convertimos también nosotros en ejemplo para aquellos que nos ven. Quienes nos ven de una manera muy detenida, quienes observan nuestro caminar de una manera muy diligente, no vaya a pensar solamente en otros creyentes o en los hermanos que empiezan en la fe, en el Evangelio. No vaya a pensar solamente que son los vecinos. Piense en nuestros hijos, piense en nuestra generación, piense en esos niños, esos jóvenes y esos adolescentes que están en medio de nosotros, nos observan con la alegría con que usted y yo recibimos la palabra, observan con la alegría y el gozo con que en medio de las pruebas y de las dificultades confiamos en el Señor. Así que seamos imitadores de Cristo, seamos imitadores de aquellos que imitan a Cristo, y convirtámonos nosotros en ejemplo para que otros también quieran imitar nuestro caminar con el Señor. Que la alegría del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo inunde nuestros corazones. La vida cristiana es un gozo, es una alegría para el que sabe valorar la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo que la hace vida en nuestros corazones. Por eso te animo a que continúes perseverando, orando, congregándote y leyendo la palabra del Señor, siempre con gozo. Vive alegre, vive feliz, vive tu pasión por Jesús.